Bueno, en este tercer vídeo vamos a continuar y terminar con los tipos de intermediarios que son exclusivos del sector turístico. En el primero habíamos visto estos dos, que son agencias de viaje y mayoristas turísticos, que son los dos intermediarios típicos y que más o menos todos conocemos o a todos nos suenan. Y ahora vamos a ver unos un poco más específicos, alguno bastante importante como los GDS y otros pues menos importante, pero que también hay que considerarlos y tenerlos en cuenta, ¿no? El primero que vamos a ver está en la siguiente diapositiva, serían los especialistas en viajes organizados y de incentivos, ¿no? Son empresas, muchas veces son agencias de viaje, pero tampoco tienen por qué serlo, que se especializan en circuitos, los típicos circuitos como pone aquí que veis en autobús, que pues no sé, típicamente se ofrecían a los turistas japoneses que estaban en un viaje de 5 días por España y se los llevaba en autobús por todas las ciudades de España, visitaban un montón de ciudades, casi estaban por la mañana, a lo mejor estaban en Madrid y por la tarde en Sevilla o algo por el estilo, ¿no? Y que estos especialistas en viajes organizados son un intermediario muy importante pues, para destinos turísticos como los que veis ahí, museos, los centros históricos de ciudades y también, por supuesto, los hoteles, ¿no? Una versión de ellos, como dice aquí, también son los que se especializan en viajes de incentivos, que son los viajes que dan muchas empresas como premio a sus mejores empleados, por ejemplo. Aquí en Madrid hubo hace unos años uno bastante que llamó bastante la atención, que lo hizo la empresa Wanda, que son los que es una empresa china que ahora son los dueños del Atlético de Madrid, o por lo menos de una parte del Atlético de Madrid, ¿no? Y esa empresa, pues hizo, recuerdo que cuando vino a comprar al Atlético de Madrid, una de las cosas que hizo fue dar un viaje de incentivos a, no sé si vinieron como 5.000 empleados suyos en China, y se notó un montón, pues porque estaban durante 5 días por Madrid, se notaba 5.000 turistas de la misma empresa, pues llamó bastante la atención, ¿no? Se notó bastante el incremento en los ingresos en determinados sectores, ¿no? Y luego una versión bastante parecida a esto ahora mismo es cómo están funcionando los cruceros, ¿no? Que también funcionan de una misma manera, aunque en este caso no van en autobús, paran en una ciudad y en esa ciudad pues lo que pasa es que ya no van tan organizados, en general a la gente se le deja salir, pero obviamente funcionan un poco de esta manera, ¿no? Son para determinados destinos turísticos, los centros de las ciudades, etcétera, pues es muy importante que un crucero llegue a la ciudad por la cantidad de clientes que te trae. En ese caso funcionarían como un intermediario, ¿no? Otro tipo de intermediarios son los representantes. Aquí los hablamos como de hoteles, pero también los hay más o menos igual de las aerolíneas, que serían representantes de ventas, pues que van por agencias de viajes y que son los que les venden los servicios y las habitaciones del hotel cuando son representantes de hoteles y de las aerolíneas cuando son de aerolíneas. A veces los hoteles o las aerolíneas tienen su propio personal de venta que no son agentes como en este caso, es decir, no son unos intermediarios, sino que son personal de la propia empresa, pero otras veces utilizan agentes especializados que normalmente se especializan en un determinado mercado y controlan pues un montón de, de intermediarios en este caso como pueden ser agencias de viajes, ¿no? Entonces pues muchas aerolíneas por ejemplo tienen unos agentes que los llaman SGA, que Sales General Agents, que lo que hacen es que venden, que controlan todo un mercado, por ejemplo el mercado español, y esas aerolíneas en vez de tener personal aquí en España se encargan con esos agentes de visitar a las agencias de viaje. Entonces, pues los representantes también, este tipo de representantes son intermediarios a tener en cuenta. Esto como veis ya cosas como mucho más puntuales, especializados en cosas muy específicas, pero bueno, también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Luego está otro intermediario que son las oficinas de turismo, que evidentemente son un intermediario público, no son un intermediario al que pagamos, pero sí que funcionan como intermediarios, sobre todo ofreciendo un servicio en el que ofrecen y recogen información. Son los que dan información sobre lugares a visitar, etcétera, etcétera, y a la vez suelen recoger información de turistas, lo típico cuando vais a una oficina de turismo que siempre nos preguntan de dónde somos, etcétera, y esos datos funcionan muy bien para las estadísticas. Entonces, como tal, en el sentido de que tienen una labor en cuanto a que ofrecen lugares y a que los reciben, aunque sean organismos públicos, también hay que considerar los intermediarios. Luego también otra cosa como muy puntual y muy específica, pero que bueno, pues también se puede nombrar, son los consorcios y sistemas de reserva.
son básicamente sistemas de reserva que ofrecen a hoteles pequeños que por sí mismos no podrían a lo mejor permitirse una página de reservas, pues lo que hacen es que esas empresas le ofrecen un sistema de reservas. Si lo único que hacen es ofrecer el sistema de reservas, son lo que llamaríamos sistemas de reserva. Cuando ofrecen algún servicio más adicional, por ejemplo, servicios de marketing, publicidad, etcétera, etcétera, algo un poco más profundo en cuanto a la implicación de los socios, ahí ya hablamos de un consorcio. ¿Vale? Básicamente lo que hacen los sistemas de reserva es cobrar una comisión por cada reserva que se hace. Es como que venden una página de reservas que la puede utilizar cualquier pequeño hotel que no se pueda permitir una propia. Mientras que los consorcios, pues normalmente lo que hacen es que suelen cobrar una cuota anual porque, como digo, prestan servicios más profundos y son como más estables, ¿no? Por ejemplo, pues esto funciona bastante en determinadas zonas, se suelen crear consorcios. Por ejemplo, los hoteles de estaciones de esquí, o vaqueira o lo que sea, pues muchos pequeños hoteles que no pertenecen a grandes empresas, lo que hacen es que crean un consorcio y tienen sistemas de reservas no unificados porque cada uno tiene el suyo, pero utilizan el mismo sistema de reservas todos y realizan labores de proyección común del destino turístico, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto, como veis, son pequeñas empresas que funcionan aparte de los propios hoteles en este caso, ¿no? Pero como veis son intermediarios un poco particulares para hacer unas pequeñas funciones, pero bueno, que está bien conocerlos, ¿no? El siguiente ya no es tan particular, es un intermediario bastante importante en turismo y no demasiado conocido porque realiza una función que el gran público no ve, que son los llamados GDS. GDS son las iniciales en inglés de sistemas globales de distribución, también los conocemos por el nombre español de agregadores. Y seguramente el que más conozcáis sea Amadeus, ¿no? Que es el más habitual aquí en Europa. De hecho, si alguno trabajáis en una agencia de viajes, una de las cosas que os vais a encontrar es que os van a decir, tienes que aprender a manejar el Amadeus. El Amadeus le llaman al programa de reservas. Pues básicamente esos son los GDS, son unos sistemas de reservas automatizados que lo que hacen es que nos dan el catálogo de productos a una agencia de viajes que están buscando. Por ejemplo, yo quiero saber qué compañías me pueden llevar, qué aerolíneas me pueden llevar desde Madrid hasta Hong Kong y lo único que tengo que hacer es consultar en ese programa, en el Amadeus en este caso, en el GDS que utilicemos y me dirán todas las aerolíneas que cubren esa línea. ¿Vale? Eh, ya sé que me estáis diciendo, ¿y por qué no buscan eso en Internet? Pues esa es una buena pregunta. Antes no lo buscaban cuando se formó Amadeus, que lo formaron varias de las mayores aerolíneas europeas, incluyendo Iberia. Es que cuando se formó Amadeus no existía Internet, entonces la única forma que había de buscarlo era esa. Hoy en día, el hecho de que aparezca Internet, pues evidentemente es una amenaza para estos GDS y lo que están haciendo es buscar otro tipo de labores, ¿no? Otro tipo de mercados, porque realmente el mercado tradicional en el que se mueven, con la función tradicional que realizan, pues con la llegada de Internet está viéndose bastante amenazada, sobre todo con algo como Google Flights, que parece que en el futuro pues les va a comer la tostada. Lo que están haciendo en general es convertirse como en empresas de IT, empresas que desarrollan programas informáticos para sus clientes. Vamos a ver aquí, por ejemplo, cómo funciona Amadeus. Bueno, Amadeus es la más común en Europa, la más común en América, por lo menos en Norteamérica, es Sabre, ¿vale? Luego está Travelski, que, bueno, con sus diferentes nombres, que es también común es más o menos la más famosa en China. Pero bueno, nosotros vamos a hablar de Amadeus, que es la más habitual aquí en Europa, de hecho que tiene una sede aquí en Madrid y es bastante conocida, y vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Así sería como funciona Amadeus. Esto parece muy raro, pero una vez que lo entendemos es muy fácil. Lo que veis aquí arriba es el negocio tradicional de Amadeus. ¿Cómo funciona? Pues existe un catálogo con un montón de proveedores que serían en este caso 705 aerolíneas, que son aquellas que le envían información a Amadeus, 235.000 hoteles, luego turoperadores, empresas de alquiler de coches, incluso de cruceros, etcétera, etcétera, incluso de trenes. Hay un montón de empresas que tienen en su catálogo y lo que hace cuando llega un viajero a la agencia de viajes, le dice, bueno, pues yo me quiero ir de vacaciones, pues lo que os digo, a Hong Kong. ¿Vale? Y la agencia de viajes dice, vale, perfecto, voy a buscarte lo que tengo, lo que te puedo ofrecer para Hong Kong. Consultan en el programa de Amadeus y el programa de Amadeus le enseña pues todos los vuelos que hay, los hoteles en los que se puede
escoger las ofertas de tour operadores para paquetes conjuntos y eso es lo que le ofrece al cliente. Si el cliente dice que sí, la agencia de viajes reserva a través de Amadeus y cómo se remunera Amadeus es que por hacer una reserva, por cada reserva que hacen las agencias de viaje, Amadeus cobra una tarifa, no comisión exactamente porque es más bien entera. Aproximadamente, si miráis en las cuentas anuales de Amadeus, sale que dice que cobran una media de unos 2-3 euros unos 2-3 dólares, perdón, por cada reserva que se hace, lo cual es pues mucho dinero, ¿no? Y luego está la segunda unidad de negocio que tiene Amadeus, viendo cómo esta unidad de negocio pues parece que se puede ver bastante amenazada por buscadores normales como Google, que tarde o temprano le comerán el terreno, pues están desarrollando una segunda unidad de negocio que es lo que llama soluciones tecnológicas. Ahí lo que hacen es que desarrollan aplicaciones informáticas a la medida para sus clientes y lo que hacen es que les cobran el precio de esa aplicación informática. El mismo programa este que se utiliza aquí, pues cuando se lo venden a una agencia de viajes le cobran por ese programa y esa es la otra fuente de ingresos. Bueno, a día de hoy estos datos son un poco antiguos porque tampoco los he cambiado porque siguen la misma evolución, pero una cosa curiosa es que vemos como aunque unidad de negocio tradicional, lo que son la distribución, lo que siempre se ha dedicado a Amadeus, pues ingresa muchísimo más dinero que las soluciones tecnológicas, la nueva. Lo que se puede observar en la evolución es que mientras que estaba creciendo muy poco a poco, esta crece mucho más rápido, 5,9% frente a 22,5%. Y si cogéis los datos de los últimos años, pues desde 2013 hasta los de 2019, que son los últimos que van, siempre va en la misma dirección. Aunque esta sigue creciendo, esta crece ya muy poco a poco, está en madurez, mientras que esta crece muchísimo más rápido. Bueno, pues visto lo que son los GDS, el siguiente canal que nos queda, y que además viene bastante a cuento por lo que hemos dicho aquí, es Internet, ¿vale? Lo tenemos que considerar como un canal ya y lo que llama la atención es lo importante que es en el sector turístico, ¿no? Se puede utilizar tanto, como hemos dicho, para establecer un canal directo de ventas a través de la página de reservas de la aerolínea o del hotel, o se puede utilizar con otros modelos de negocio, con portales, con empresas ocultas o como simplemente utilizando intermediarios como buscadores o agencias de viaje online. Y luego en hostelería, pues ya hoy en día está totalmente asentado, pero se asentó muchísimo más tarde, ¿no? Empresas como pues eso, Telepizza, Domino's, cualquier empresa de pizza, pero también os he añadido aquí pues empresas como Uber Eats utilizan el canal de internet y evidentemente en los últimos años se están desarrollando, pero es algo mucho más nuevo que lo que es el negocio de Internet para aerolíneas, hoteles, que lleva casi 20 años ya funcionando, ¿no? Bueno, y por último, pues otro tipo de intermediarios que hay que tener en cuenta, como la conserjería y el personal de recepción, que al final puedes, este personal de hoteles puede ser un excelente intermediario para otro tipo de empresas, como pueden ser restaurantes, espectáculos, teatro, etcétera, etcétera, que pueden intentar pues, influir sobre estos intermediarios suyos para que les envíen gente, ¿no? Bueno, y con eso terminamos lo que serían los intermediarios. Y lo siguiente que vamos a ver son los sistemas de organización del canal. O sea, ya hemos visto cómo se diseña un canal, hemos visto que es un conjunto de intermediarios, hemos visto qué tipos de intermediarios tenemos, con lo cual podéis saber un poco desde el punto de vista de los planes de acción a quién tenemos que recurrir o cuáles serían los intermediarios a los que les tenemos que plantear qué función van a desarrollar. Y lo que vamos a ver en el siguiente vídeo, porque no lo voy a empezar aquí, es explicar un poco las cosas que hacemos en cuanto a organización del canal también desde el punto de vista estratégico, ¿no? ¿Qué estrategias podemos seguir, sobre todo pues para solucionar determinados problemas? ¿Vale? Pero eso lo dejamos un poco para el siguiente vídeo.